vamos a ver ya lo que son dos etiquetas previas a hojas de estilo, lo que es la etiqueta div y lo que es la etiqueta spam directamente. Entonces, vemos la presentación. Ok, estas etiquetas, tanto la div como la spam, sirven para maquetar o para realizar los esquemas de lo que es una página HTML ya de aspecto un poco más dinámico. Ya aprendieron ustedes a crear páginas HTML de forma básica directamente, pero ahora vamos a empezarnos a poner las pilas para darles presentación. Yo comúnmente a esto le llamo maquillaje o maquillar una página directamente, pero a través de las etiquetas de spam son fundamentales y las empezamos a ver. Bueno, ¿qué es una etiqueta div y qué es una etiqueta spam? Ambas son contenedores, es decir, nos permiten contener elementos dentro de ellas, ¿de acuerdo? Pero a simple vista no se van a ver. Es como si yo hiciera una marcación por medio de un párrafo y esta se estuviera presente. ¿Cuál es la diferencia entre una etiqueta div y una etiqueta spam? Bueno, básicamente la etiqueta spam sirve para hacer semblanza, para enfatizar, para realzar un párrafo, un texto o simplemente una palabra. Pero estamos hablando en el sentido de una línea. Mientras que la etiqueta div va a trabajar como un contenedor de bloques. Es decir, va a contener más elementos dentro de ella misma. Aquí gráficamente intento dar a interpretar que la etiqueta spam es simplemente para un bloque, para una palabra, para una frase, mientras que la etiqueta div puede contener varios bloques. ¿De acuerdo? Vamos a verlo de esta forma. La etiqueta spam solo funciona como contenedor de una línea, es decir, no puede ampliar o no se puede aplicar, ocupar para un párrafo. Por ejemplo, lo que se puede hacer con div, puesto que puede expandirse, que es lo que sea necesario, es quizás la razón más clara para crear un sitio web utilizando etiquetas o capas div. ¿Cuándo ocupo un spam? Vuelvo a hacer énfasis. Cuando queremos resaltar una frase, una frase, un enunciado o una palabra. ¿Cómo lo declaro? Spam. Aquí ya vamos a empezar a utilizar clases. Clase highlight. El texto iluminado solamente va a aplicarse para este elemento o para esta frase, texto iluminado, para estas dos palabras. Y termino lo que es la aplicación de dicho atributo o de dicha característica particular. Ahora, vamos a verlo con un ejemplo de una forma mucho más simple. Es decir, vamos a presentar los colores a unos niños de preescolar. El código es el siguiente. Pintando el arco iris, observamos que es H1, es decir, va a tener un texto grande. Luego utilizamos la etiqueta P. Aquí abro la etiqueta P. Obviamente aquí la cierro. Pero ahora estoy declarando span, style, la propiedad color, código en hexadecimal y la palabra rojo. Es decir, cada una de las palabras que aquí estoy presentando, que es rojo, amarillo, azul, violeta, naranja, verde e índigo, se van a pintar, literalmente, se van a pintar con su color respectivo, pero para que no afecte a los demás elementos, solamente declaro el span al elemento o a los elementos que quisiera yo visualizar. Esto es de primera instancia lo que aplica el spam. Vamos a ver cómo se ve en código de HTML directamente para este tipo de situación o de ejemplo, más que nada. La pantalla a presentarles es la siguiente. Aquí ya lo tengo, pintando el arco iris. Observamos que es simplemente el HTML común y corriente, el body, y meto directamente esto. Aquí estoy ocupando la etiqueta P
Si quiero resaltar esto, simplemente lo bajo. Ahí tengo un spam que hace referencia al color rojo, otro spam al color amarillo, otro spam al color azul, al color violeta, al color naranja, al color verde y por último al color índigo. Observamos que estoy declarando el color, el estilo de color, con su color hexadecimal respectivo y le estoy asociando a cada una de las palabras. Ese es el tono, los tonos que estoy haciendo yo referencia, etc. Ahora, al visualizarlo por parte del navegador, vamos a tener lo siguiente. Me paso a mi navegador directamente y vemos lo siguiente. Estoy cargado, obviamente, ejemplo 3 para mí, y esto es lo que visualizamos. Lo hago más grande, tengo pintando el arco iris. Chicos, esta vez usaremos los siguientes colores y aquí ya cada una de las palabras estoy afectando el color o estoy resaltando el color a una frase de forma particular. Esto es lo que hace referencia la etiqueta, obviamente, spam, que es la que aquí les estoy presentando. No sé si al momento haya preguntas. No, profe. No. Ok, continuamos entonces. ¿Cuándo utilizamos la etiqueta div? La etiqueta div, obviamente, como se los puse en el ejemplo anterior, sirve para contener a un grupo de elementos, ¿de acuerdo? Antes que nada, sirve para la maquetación web, para crear la estructura de un sitio. Posteriormente es para crear el contenido flotante. Aquí va a entrar el término de cajas o de capas, ¿de acuerdo? Posteriormente tenemos que es un contenedor de más contenedores, es decir, supongamos que aquí tengo esto, mi presentación lo tengo dividido en 3 capas, por así decirlo. La primera capa, supongamos que todo mi cuadro es color rojo. Luego, sobre esa capa, tengo una capa de color gris, que es esta, y solamente está cubriendo una parte o la mayoría de la capa roja que está por abajo. Luego tengo otra capa donde tengo las letras en color blanco que están acá posicionadas y luego tengo otra capa donde está todo el texto posicionado por encima del color gris. Eso es lo que estoy tratando de dar a entender, que es crear contenidos flotantes, contenedor de contenedores, y pues, obviamente es la gran diferencia entre el div y el spam. ¿De acuerdo? Ahora, un ejemplo del div. Aquí tengo mi div. Ahora sí estoy utilizando la etiqueta ID, que es aquí donde se ocupan. ¿Se acuerdan que les había dicho cuando estábamos utilizando ya lo de los formularios que podíamos utilizar name o ID, pero en particular el ID lo íbamos a ver más adelante? A eso es a lo que hago referencia. El ID sirve para identificar o para marcar contenedores de etiquetas div o contenedores de etiquetas spam, más que nada. Entonces tengo div, ID, mi menú, alineación a la derecha. Ocupo anclas, home, contacto y acerca ¿de acuerdo? Esto es mi menú. Luego creo otro contenedor que se va a llamar mi contenido, va a estar alineación a la izquierda y va a tener un color blanco. Tiene la etiqueta H4 de título, tiene la etiqueta P, ¿de acuerdo? Veamos ese código en lo que es directamente Visual Studio Code. ¿Dónde está? Ok, pasamos a ver el Visual Studio. Lo tenemos acá.
tengo mi HTML, mi body, aquí tengo mi primer div, donde se va a identificar como mi menú, alineación a la derecha. La referencia home, contacto, acerca de, luego declaro otro ID, contenido, alineación a la izquierda, color blanco, y el contenido de la página. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la representación donde en el navegador va a tener la siguiente forma, o vamos a visualizarlo de la siguiente forma. Claro, vamos al navegador. Aquí está ya, ¿de acuerdo? Entonces, tengo lo que es mi botón de inicio, mi botón de contacto y botón acerca de. Título, HTML va a ir acá y la etiqueta div. ¿De acuerdo? No sé si están dentro de los que ahorita se pararon temprano para entrar a la clase. Alguien me preguntaba si íbamos a ver menús desplegables. No sé si alguien de los que están me lo había pedido. Sí, yo. Bueno, esto es el primer, ¿cómo se podría decir? El primer toque hacia el menú desplegable. ¿Por qué? Porque ya lo tengo orientado. Más adelante lo vamos a ver cómo se va a colocar a través de las tres rayitas cuando tengamos el dispositivo móvil y cada uno de estos menús se van a estar desplegando. Pero esta es nuestra primera instancia. Y lo que quiero llegar con esto es que necesito que quede claro que necesitamos hacer el uso de las etiquetas div más que nada. ¿Preguntas hasta acá? ¿Cuáles son los principales atributos de la etiqueta div? Tenemos el ID, tenemos el title, el style, el height y el width. Honestamente, lo que más ocupamos con esta etiqueta es el ID, que obviamente es para identificarlo, el style para definir sus estilos, el height y el width. Hay muchas más propiedades. De acuerdo, ustedes le ponen en el navegador atributos del div y les van a aparecer los mismos, pueden aparecer menos o pueden aparecer más. Sin embargo, yo solamente para no atascarlos de tanta información, es presentar los indispensables, aunque de estos indispensables podemos todavía eliminar el title, que no es muy utilizado, sin embargo, el ID, el style, el height y el width son fundamentales para estar trabajando la etiqueta. Ahora, ¿es fácil de modificar? Sí, sí es fácil de modificar directamente. ¿Por qué? Porque todos los atributos que estén asociados a una etiqueta div con un ID solamente van a afectar a dichos atributos o a dichas etiquetas. Si yo tengo ID, div, ID, fragmento 1, div, ID, fragmento 2, y yo quiero alterar las propiedades solamente del fragmento 1, no puedo modificar todo lo que yo quiera, sin afectar a los demás fragmentos declarados. ¿Por qué? Porque lo que lo hace la diferencia, obviamente, es el ID. En este ejemplo que estoy presentando, tengo ID, mi menú. Se supone que todo esto es mi menú, mi contenido, y tengo acá todos los atributos o los elementos de dicho contenido. Si yo quiero modificar, por ejemplo, el color, poner otro tono, poner otra alineación, solamente van a hacer referencia o solamente va a cambiar a mi ID, mi contenido, ¿de acuerdo? Pero esto lo vamos a estar checando como vayamos avanzando, cuando estemos haciendo páginas más avanzadas, para ver que realmente esté afectando solamente a dichos identificadores. Esto simplemente es un primer acercamiento. Ahora, ¿cómo se va a ver la presentación o cómo se ve el archivo directamente? Bueno, una vez que ya está modificado todo eso, ¿sí están viendo el código en Visual Studio Code, chicos? No, profe. ¿Sí lo ven? No.
No, ok. Entonces permítanme. Vamos a ver por qué no. Ok, ahí está. Ahora sí ya lo visualizan. Ok, entonces volvemos acá a lo mismo. Tengo mi div, aquí está, ID, mi menú, todos los elementos, todas las características que contiene el home, el contact, el acerca y el sistema, que me puse una P. Está el contenido, alineación, etcétera. Es el ejemplo 2. Ese ejemplo 2 se visualiza o lo visualizaremos de la siguiente forma. Tengo acá lo que es mi ejemplo. Simplemente le voy a cambiar el dígito, porque sí lo llevo ya representado. Y tengo esto. ¿De acuerdo? El home, el contact, el about, el sistema. Me comí la S, etcétera. Ahí tengo todo esto. Ahora, sin que me salga yo de acá de la presentación, voy a cambiar en la parte de lo que es el código, en la parte de ID contenido, la alineación. Ahora yo ya no lo voy a tener a la izquierda, sino ahora lo voy a tener centrado. Y lo observamos directamente. Ahí está. Estoy modificando ambos. Cierro de acá, me paso el código para que lo vean cómo queda. Estoy dando la alineación center ahora a todo lo que está en el div de el contenido directamente. Si yo aquí ahora le cambio esto y le pongo right, nuevamente lo salvo, me voy a cambiar de pantalla al navegador. Ahora todo el contenido está cargado a la derecha y así sucesivamente, todo por medio de la etiqueta div. No sé si haya alguna pregunta. No, profe. No, Ok. Bueno, ya me salió el mensaje de que ya va a terminar esta primera sesión, pero me queda alrededor de 9 minutos. Hasta acá, puedo ver esto. Vamos a analizar el siguiente código. Tengo este código. Aquí estoy haciendo la fusión o la unión de la etiqueta div y de la etiqueta spam. Y dice así. Declaro obviamente mi hit sin ningún problema. Lo tengo acá mi body, mi div ID cabecera y tiene esto club selecto de personas. Tu club es el más elegante, tiene que decir. El más elegante. Bueno, ya tengo esto. Aquí observen que esto es un comentario para ir documentando poco a poco lo que es nuestro código. Para eso se ocupa. Los signos de menor que y mayor que, dentro un signo de admiración con 2 guiones y colocamos un gato para hacer referencia a la etiqueta. Yo estoy haciendo referencia aquí a cabecera, por eso lo pongo de esta forma. Luego tengo otro div donde está definiéndose el ID cuerpo y afecta a estos 3 bloques, por así decirlo. El primer párrafo, para pertenecer a este club, observen ahora que estoy haciendo referencia a una clase destacado, ¿de acuerdo? Por medio de la etiqueta spam, pues, es porque solamente voy a afectar a estas 2 palabras. ¿Sale? Termino y coloco este tanto. Luego declaro otro párrafo sin ningún problema. Hago referencia a un main que va a ser obviamente un enlace definido, página principal. Por último, tengo la incorporación de una imagen de manera remota. Perdón. Hago aquí referencia y va a ser un ET. Ahora, ¿qué hacemos? Les voy a presentar el resultado. Dicho resultado está definido de la siguiente forma para terminar la clase. Aquí está el resultado.
directamente. Club selecto de personas, tu club es el más elegante. Para pertenecer a este club, aparece todo esto, está el enlace directamente, está mi imagen del IT vestido de señora o de mujer, como quieran ver, y aquí pongo un simple comentario, ¿de acuerdo? Es de esta forma como yo ya estoy integrando tanto lo que es la etiqueta div como la etiqueta spam dentro de un documento de HTML y que va a servir para el maquetado. En la siguiente sesión ya entro directamente al tema de hojas de estilo. Así que los dejo unos minutos, chicos, ya todos pasaron asistencia para que pueda yo, literalmente los bote yo y los, los espero o los veo en 5 minutitos en lo que inicio la otra sesión. ¿Ya están todos, chicos? Ya, profe. Ok. Entonces nos vemos en unos minutos. A ver ya lo que son las hojas de estilo. Ya tuvieron una pequeña introducción a lo que fue el modelado con el div y con spam. Ahora sí, procedemos o verificamos directamente todo lo que es referente a hojas de estilo. Bueno, iniciamos ya lo que es el tema de CSS, páginas con estilo, y observamos lo siguiente. Se dice que CSS es un lenguaje de estilos o de hojas de estilo, creado para controlar el aspecto o presentación de los documentos electrónicos, definidos con HTML y con XHTML. CSS es la mejor forma de separar los contenidos y su presentación y es imprescindible para crear páginas web complejas, es decir, mucho más elaboradas. Al crear una página web, se utiliza en primer lugar el lenguaje HTML, eso ya lo hicimos, para marcar los contenidos, es decir, para designar la función de cada uno de los elementos. Una etiqueta, un enlace, un frame o un formulario directamente. Aparte de lo que son las tablas, las listas de elementos, etc. Una vez que se han creado los contenidos, se utiliza el lenguaje CSS para definir el aspecto de cada elemento. Por ejemplo, el color, el tamaño, el tipo de letra, la separación horizontal o vertical entre los elementos que existen en dicha página. Hay una breve historia que no voy a detenerme mucho, simplemente quiero referenciar que surge o hay pequeños detalles a partir de 1970 o en los años 70. Vemos que también hay una guerra con los navegadores para la interpretación de dichas etiquetas. De ese brincamos al 95, 97, 98, donde el 98 ya está creado el CSS y ahora surge un CSS nivel 2 directamente, 2.1 en 2009 y actualmente estamos adaptando o ya está en el medio el CS tipo 3. Soporte para los navegadores. Bueno, para el soporte de dichos navegadores, aquí hay una tabla comparativa donde estoy colocando el Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, el tipo de motor o intérprete de hojas de estilo y las características para tipo 1, tipo 2.1 y para tipo 3 de hojas de estilo. Aquí hago énfasis en que Firefox, Chrome y Safari no hay ningún problema. Para el CS3 y para Internet Explorer van a existir pequeños detallitos, pero a partir del Explorer 8 soporta perfectamente el 2.1. Ahora, funcionamiento básico del CSS. Bueno, dice, antes de que se generalice el uso de CSS, los diseñadores de páginas web utilizan etiquetas HTML
especiales para modificar el aspecto de los elementos de la página. El siguiente ejemplo muestra una página HTML con estilos definidos sin utilizar CSS. Bueno, analiza el siguiente código y transcríbelo. El transcribirlo es opcional, ya sea que lo transcriban en su libreta o en una hoja o lo transcriban directamente en Visual Studio Code. Este es el código. Declaro lo que es el HTML, declaro lo que es el head, el title, obviamente. Ahí hago énfasis a que es sin CSS. Hago el body, creo el H1, defino el color, font color, red, face, Arial 6.5, titular de la página, es decir, el encabezado H1 va a estar de color rojo, va a utilizar el tipo de letra Arial y un tamaño de letra de número 5, ¿de acuerdo? Luego viene abajo etiqueta P, de igual forma tengo el font color, va a ser de color gris, va a utilizar un tipo de letra verdana y de tamaño número 2, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace referencia. Cierro el body. Hasta acá, en este código que acabo de presentarles, ¿hay alguna pregunta? No. No, profe. Sí está entendible. Bien. Ahora, les presento los siguientes casos de discusión y de análisis. Dice así. El ejemplo anterior utiliza la etiqueta font con sus atributos color, face y fuente. ¿De acuerdo? Para cada uno de los elementos. Ahora, el problema de utilizar este método para definir el aspecto de los elementos se basa en el siguiente supuesto. Si tuviéramos una página con 50 elementos diferentes, debemos insertar 50 etiquetas font. Si el sitio web entero se compone por 10,000 páginas, sí, el número es grande y exagerado, pero se puede dar el caso. Entonces tenemos que definir 500,000 de etiquetas font. ¿De acuerdo? Y si tomando en cuenta que cada etiqueta font tiene 3 atributos, lo que es color, tipo de letra y tamaño, entonces tenemos que escribir 1,500,000 de atributos. ¿Hasta ahí están bien las cuentas? ¿Sí les cuadra? Chicos. No se me duerman. O sea, dependiendo los elementos, son las etiquetas que se ponen o cómo. Así es. Por ejemplo, la etiqueta font utiliza los atributos de color, de tipo de letra y de tamaño. Si son 50 atributos en una página, serían 150 font, serían 150 color, serían 150 face. ¿De acuerdo? Porque son 50 por 3. Ahora, si tenemos 10,000 páginas, esos 150 atributos, ¿cuánto es lo que no va a crecer? Supuestamente es este número. Ahora, en dado eso, ya lo hicieron, ya se esforzaron, les dejaron un proyecto, el profe de aplicaciones web les dejó hacer 10,000 páginas para que puedan pasar la materia. Y tienen que crear 1.5 millones de atributos. Ya lo hicieron, se desvelaron toda una semana, copy, pega, copy, pega, copy, pega. Ah, sí, ya. Y luego, el profe les dice, ¿saben qué? Quiero que me cambien el atributo fuente. En vez de utilizar el Verdana, como aquí dice el ejemplo, quiero que ocupen un tipo de fuente manuscrita, una SAMS, por ejemplo, un script. Y tienen 20 minutos para hacerlo. En 20 minutos les dará tiempo cambiar 500,000 de etiquetas color, font, perdón. No, No. Pues no, ¿verdad? De locos. Bueno, para eso se ocupan lo que son los estilos. La solución a esa problemática es la siguiente. Es el mismo cuerpo, pero abajo del title ahora viene el estilo.
¿Cómo se declaran los estilos? Style type igual a text CSS. Con esta línea, yo le digo a mi navegador que debe de estar dentro del encabezado, que es lo primero que se carga, que voy a aplicar hojas de estilo a todo mi texto. Y aquí coloco o declaro mis estilos. Le digo, a la etiqueta cuando ocupes H1, vas a heredar las propiedades rojo, Arial y largo. Fíjense y ya cambió la forma en cómo definimos el atributo face. El atributo face, aquí en este caso, cuando no estoy ocupando hojas de estilo, es face Arial, tipo de letra Arial. Es la forma simple de declaración. Pero con hojas de estilo, yo tengo que poner font family Arial. En vez de ocupar solamente el size 5, ahora tengo que decir font size large. Todas estas tres propiedades las vas a heredar al H1 y a la etiqueta P de párrafo le vas a heredar las propiedades gray, tipo de letra verdana, tamaño medio. Son las que tú vas a heredar. ¿Para qué? Para cuando... Ay, ya me perdí. Ajá. ¿Para qué? Para que cuando yo las declare o cuando yo las utilice, simplemente las ocupo como H1 y como P, sin ponerle las propiedades aquí adentro. ¿Por qué? Porque ya han sido asignadas, ya han sido heredadas desde el momento en que yo los declaré su estilo. Si el profe quiere que cambie el tipo de letra a la etiqueta P, simplemente abro mi código, me voy al encabezado donde tengo declarado todo esto y simplemente cambio este término verdana por un término script. Y en automático, a la hora que yo guardo, hereda esta propiedad o este tipo de letra a la etiqueta P y en todas las etiquetas P en automático ya tendrán esta característica, esa herencia. No sé si me di a entender. ¿Preguntas, chicos? Mm, ¿Preguntas? No, profe. No, ok, continúo. Entonces, eso es la primera parte de hojas de estilo. La segunda parte que tenemos acá, que les voy a presentar, van a ser las principales propiedades de CSS. Hago hincapié, hago mucho énfasis que estas propiedades son importantes para mí. Sin embargo, para otra persona que se dedique a hacer páginas, hojas de estilo, va a ocupar otras etiquetas y van a ser importantes para él. En sí hay un directorio de estilos CSS donde vienen todas las propiedades. Sin embargo, no todas se ocupan, muchas son de rellenos, hay otras que ni se emplean o su uso es muy específico. Yo solamente les voy a mostrar y vamos a trabajar las indispensables para ir creando el proyecto o para ir creando las actividades. No me voy a meter de lleno con ellas porque si no, nunca voy a terminar y obviamente ustedes no las van a aprender a usar. Que sean pocas pero bien aprendidas. Bueno, Font Family, imprescindible. Define el tipo de tipografía, ¿de acuerdo? Es conveniente poner una lista de 2 o 3 tipos de Font Family. ¿Por qué? El Font Family, la interpretación del tipo de letra va a depender de las letras que tengamos nosotros en nuestra computadora. Muchas páginas web que están en internet tienen un directorio de fuentes porque cada vez que el usuario entra a su página web, carga un tipo de letra bonita, especial, que distingue ese sitio. Pero la tipografía está en el web y solamente hace referencia por medio de ligas, de links, de vínculos, a dónde tomar ese tipo de letra. Cuando nosotros queremos o bajamos esa página web en un guardar como HTML y la desplegamos,
nos va a aparecer toda la página fea, desconfigurada y todo. Y decimos, si se supone que yo me bajé esta página web, fue porque me interesaba el tipo de letra. Sí, pero el tipo de letra no está ahí. Está en un directorio dentro del servidor web donde hace referencia. Por eso es que se sugiere que se ocupen tres tipos de letra. Una muy cuadrada, que es la Arial, otra que puede ser de tipo script, manuscrita, y una variación entre ellas dos para colocarlas, para que si no lo tiene el navegador, pueda estar identificada por alguno de ellos. Por eso se sugiere tres. Font size, obviamente define el tamaño de la fuente y el valor que se puede escribir. Se escribe en píxeles o en M. La S es de plural, ¿de acuerdo? Ahora, aquí el término M se ocupa mucho en CSS. ¿Por qué? Porque representa o equivale a 16 píxeles. Vamos a ver en ejercicios que van a ver actividades que ocupa un M, 2M, 7M, cualquier cosa. Simplemente multipliquen esos M por 16 y va a ser el tamaño que se va a estar trabajando. El color de la tipografía, una cosa esencial en todas nuestras actividades. Recomiendo utilizar siempre código hexadecimal para el color en clases, o en particular en lo que es utilizar hojas de estilo. ¿Por qué no utilizar palabras? ¿Por qué no utilizar nombre de los colores? Porque luego no se interpreta. El navegador, volvemos al problema del navegador, luego no lo interpreta o te pone uno asociado a. Mientras que en un código hexadecimal es interpretado aquí y en los navegadores de China y siempre te va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque está bajo el estándar de RGB. Esa es la justificación. Width, importantísimo, definir el ancho, ya sea en píxeles, en EMS o en porcentaje. Le doy mucha importancia a esto. Max width o min width, cuando estamos haciendo formularios responsivos o autoadaptables o autoajustables, estas dos variantes del width, el max y el min, son fundamentales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para mí tienen mucho valor. Height define el alto del elemento o la altura. De igual forma, imprescindible. Ancho y alto, largo y ancho, o como quieran te mandan llamar a las dimensiones, son muy importantes. Igual el max height y el min height, lo mismo, importantísimas. Padding, nuevo concepto. Dice que es la distancia desde el borde del elemento hasta su contenido. Aquí yo estoy utilizando un padding en esta presentación de PowerPoint. ¿Cuál es el borde de mi elemento? Mi borde del elemento es lo que divide o lo que hace diferencia entre el negro y el blanco. Este es mi padding. ¿Sale? Tengo un padding acá hasta su contenido. El contenido, el primer elemento contenido es esta barrita color fuchsia. Desde el que empiece el blanco hasta antes de que empiece la barrita, esto es el padding. ¿De acuerdo? Cosa muy importante para tener en cuenta al utilizar ya formularios responsivos maquillados, es decir, con hojas de estilo. Ahora, el margin, distancia entre un elemento y el otro. Aquí cambia el término. Aquí estoy utilizando padding, que es el borde al primer elemento. Esto es el padding. El margin, a partir del primer elemento colocado hacia los demás, es la distancia. Esto es el margin. ¿De acuerdo? Siempre puede haber hacia afuera. Si yo interpreto esto como un margin, a partir del tope de la letra L hasta este punto, esto es un margin. ¿De acuerdo? Esto, las separaciones entre cada una de las palabras o letras, como quieran interpretarlo. En este caso, esta es una palabra, esto es un margin. La distancia que hay entre la C y la I latina, hay este pequeño espacio, eso es un margin. Para mí, estas son las etiquetas. Borde, definir un borde. Sabemos que estamos utilizando el término de spam, el término del div, hicieron que son contenedores. Bueno, dichos contenedores pueden tener un grosor como las tablas.
Si le ponemos border 0, era sin borde. Borde 1, pues ya se iba delimitando, se iba presentando la forma de dicho grosor. Podemos cambiar el color de dicho borde y obviamente su estilo. Background. Como ya es maquillaje, hay que definir los fondos. Pueden ser colores sólidos, plenos, planos, como quieran llamarlos, degradados. Podemos utilizar una imagen de fondo, etcétera. Aquí ya es donde le empezamos a dar más importancia al cómo se va a ver. Aquí les hago una nota aclaratoria. Dice, estas propiedades son solo algunas, pero cuando se trabajen los ejercicios se van a ver y conocerán muchas más. Este enlace que les estoy dejando es donde está la descripción y las propiedades a más detalle. Sin embargo, no son todas. Si hay alguna propiedad que tengan duda, de favor de investigar o hacerme conocimiento para preparar algún ejercicio de forma particular. A eso es a lo que hago referencia. Esa liga considero yo que es la más, ocupa un lenguaje técnico de fácil comprensión y obviamente están agrupadas, que es lo que más me interesa. Hasta acá, preguntas, chicos. Y pues obviamente esto es pura teoría. Regresamos a lo que son páginas con estilo directamente, pero ahora vamos a ver cómo se introducen los estilos a un documento de HTML. Bueno, hay tres formas. La primera, y la más simple cuando empezamos, incluir los estilos en el mismo documento. Esto aplica cuando los estilos, valga la redundancia, solo aplica a una sola página web. Es cuando se incluyen en el mismo documento. Luego, la segunda forma, definir los estilos en un archivo externo. Esto se utiliza mucho cuando ya manejamos sitios web con más de 50 páginas o más de 10 páginas y para no estar modificando cada encabezado de cada página web, simplemente se modifica el archivo padre. Se define con ese término el archivo padre, donde están todas las definiciones de los estilos. Nuestras prácticas, por lo regular, yo los recomiendo desde un principio, aunque sea una sola modificación, aunque sea un solo estilo, que lo estemos trabajando en un archivo independiente, es decir, en un archivo externo. Y por último, es incluir los estilos directamente a los elementos de HTML. Bueno, describamos cada uno de ellos. El primero, incluir CSS en el mismo documento. Como lo vieron o lo apreciaron en diapositivas anteriores, esto se ocupa o se declara a través de la etiqueta Style. Dicha etiqueta Style debe de estar adentro del hit para su declaración y para su uso. Vemos este ejemplo de estilos en el propio documento. Observen que está marcado en negrita, dice Style Type Text CSS y a la etiqueta P le estamos heredando el color negro y el tipo de letra verdana. Y está obviamente dentro del hit. Y es decir, cada vez que ocupemos la etiqueta P dentro de nuestro body, va a tener esas etiquetas previamente heredadas. Es el primer caso. Dice que este método se emplea cuando se define un número pequeño de estilo o cuando se quieren incluir estilos específicos en una determinada página. Su principal inconveniente, como lo dice ahí previamente, si se quieren hacer modificaciones, es necesario modificar todas las páginas donde se incluya el estilo. Segundo tipo, definir CSS en un archivo externo. Lo más conveniente. Utilizamos la etiqueta link para vincular el archivo externo, meterlo, importarlo a nuestro documento HTML. Obviamente el archivo de estilos externos debe de tener extensión .css para hacer el vínculo. Ahora,
Si nosotros queremos trabajar esto del ejercicio anterior, la etiqueta P, el atributo color y el tipo de letra verdana, simplemente lo hacemos en un bloc de notas, ¿de acuerdo? Ahí hago referencia a un bloc de notas por la extensión txt. Sin embargo, en .code, en Visual Studio Code, creamos nuestro archivo de estilos y solamente le ponemos extensión .css. En este ejemplo ya lo trato de presentar a demostrar cómo se ve. Dice ejemplos de estilo CSS desde un archivo externo. Link, rel, style sheet, type, text, CSS, referencia, carpeta, CSS, diagonal, estilos, que es el nombre del archivo, punto, CSS, media, screen, ¿de acuerdo? Básicamente, nosotros, este media screen es para utilizar medios multimedia, que los videos, que audios, etcétera. Pero viene siendo innecesario utilizarlo. Solamente con que manejemos hasta acá es más que suficiente. Todos los estilos ya están en un archivo externo, como aquí lo dice. El archivo externo solamente tiene la etiqueta P, color black y el font family. Es lo que tiene. ¿De acuerdo? Esto es la forma en cómo se declaran los archivos de una forma externa. Ya me salió el mensajito de los 40 minutos, que en 10 minutos se acaba lo de la sesión directamente, así que sí me da tiempo terminar este bloque antes de que pasemos al otro bloque. Bueno, un poquito más especificaciones. Link sirve obviamente para incorporar, para importar el archivo. Y tiene 4 atributos. Rel indica el tipo de relación, type, el tipo de archivo, href, la ubicación URL y el media. ¿Sí? Esos son los atributos de la variante de link, ¿de acuerdo? El etiqueta es link con sus atributos rel, type, href y media. Dice que con este método el mantenimiento del sitio web se simplifica al máximo. ¿Por qué? Porque como es un archivo externo donde están todos nuestros atributos, pues obviamente va a cambiar. ¿De acuerdo? Salgo de acá, les voy a presentar, como dijeron por ahí a un colega, los voy a dormir con el siguiente ejemplo, que es algo que ustedes van a diseñar y deben de diseñar para una práctica. ¿De acuerdo? Estoy cargando ahorita en el Visual Studio Code los archivos para que vean cómo quedan, cómo están. Sí, lo vamos a hacer, los voy a estar guiando. Va a haber video de esto y todo para que se vea directamente. ¿Se acuerdan del formulario de logueo que les pedí? Que lo vimos la semana pasada. Sí. Literal, están conscientes de eso. Están conscientes y lo estamos checando, todo esto del absoluto, de lo que estamos manejando, de lo que se tiene previsto. Y todo, vuelvo a repetir, aquí simplemente tengo declarado el logueo, mi clase, avatar, mis etiquetas, label, etcétera. ¿Qué voy a tener como resultado de eso? Pues simplemente ya para ir terminando, estoy en mi carpeta CSS y dentro de logueo, vamos a parar aquí ¿cómo se llama? Mi Live Go. Lo vuelvo a activar para que me cargue directamente la referencia. Salgo, me vuelvo a incorporar y esto es el resultado. Esperamos un momento, sigue cargando. Corrección, me sacó. No está, sigo todavía en línea, sigo en línea. Tengo 2 minutos. Esto es
el logueo que ustedes hicieron simple, que tal vez no tiene nada de chiste, lo vamos a convertir a esto. Y esto ya es utilizando hojas de estilo. ¿Qué les parece? Bien, Pues se ve profesor, bien. mejor así, profe. Pues esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que van a hacer ustedes. Eso es lo que van a hacer ustedes. Bueno, salgo ya de acá. Y ya todos pasaron. Bueno, continuando. A veces podemos cambiar la etiqueta link de incorporación de los archivos de estilo en los encabezados por un @import. Como aquí está esta ejemplificación. Está el type, text CSS, media screen, @import, entre apóstrofes, porque no son comillas, son apóstrofes, CSS diagonal estilos. Anteriormente se ocupaba, o yo en lo personal ocupaba mucho el import en la versión de hojas de estilo 2.1, pero a partir de que los navegadores interpretan mejor el HTML5 y el CS3, ya no ocupo el import. ¿Por qué? Porque me estaba mandando mucho error de ubicación, de que no encontraba la ubicación específica del archivo, o las apóstrofes ya no me las interpretaba, tenían que ser comillas normales, etcétera. Por lo tanto, ya opté estar ocupando siempre el link. Esa es una de las principales circunstancias, pero sin embargo, por conocimiento general, lo deben ustedes de conocer. Dice, en este caso, para incluir en la página HTML los estilos definidos en archivos CSS externos, se utiliza una regla especial de tipo @import. Las reglas del tipo @import siempre preceden a cualquier otra regla CSS, con la única excepción de la regla @charset. Y vienen ejemplos de cómo especificarlos. @import, csestilos.cs, @import. Observen que puede funcionar con la comilla simple o puede funcionar con la comilla doble. @import URL, si está en un directorio, en una ruta de particular, ya sea igual forma con apóstrofe simple o con las comillas. Eso es a lo que hace referencia. Y por último, incluir CSS en los elementos de HTML. Esto no es tan conveniente porque es mucho más laborioso. ¿Y en qué consiste? A mi etiqueta de HTML le declaro el style, color, black, font family verdana, párrafo de texto. Esto ya no se ocupa, ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque al modificar una etiqueta, la etiqueta P, tengo que estar modificando todas. Y aquí sí es donde aplica la primera hipótesis. La etiqueta font tiene 3 atributos y si la tengo 10,000 veces repetida, pues tengo que estar modificando 30,000 atributos. ¿De acuerdo? Por eso ya no se ocupa. Y dejo esta diapositiva como entrada para la clase del día de mañana. Vamos a ver ya lo que son las reglas de CSS y obviamente hacer nuestros primeros pininos, nuestros primeros ejercicios con hojas de estilo. Vemos que la regla CSS está compuesta por 3 elementos, lo que es el selector, lo que es la propiedad y lo que es el valor. Al igual que las funciones, cada una tiene que llevar sus corchetes de apertura, corchete de cierre. La propiedad tiene que incluir sus 2 puntos para que se le asigne el valor. Una vez que terminamos de asignarle el valor, punto y coma para pasar a otra propiedad. ¿De acuerdo? Y hasta aquí dejo la clase del día de hoy. Esto simplemente a nivel introducción. El día de mañana vuelvo a retomar